Buenas tardes. Tengo el placer de presentar a César Hildebrand como ponente de esta tarde sobre el tema periodismo y responsabilidad. Pienso que nadie mejor que él para este tema, siendo un periodista de una larga e importante trayectoria, un líder de opinión que definitivamente todos los jóvenes, como verás, están pendientes de qué puede opinar César Hildebrand sobre una gama de temas. César Hildebrand tiene además una presencia tanto en la prensa televisiva como radial y lo que lo hace pues una gama en los tres grandes rubros del periodismo. Incluso él se inició, si no me equivoco, en la prensa escrita, con una entrevista que ha publicado en un volumen, una larguísima trayectoria en la televisión. Entonces lo dejo con César Hildebrand sobre el tema periodismo y responsabilidad, y después, de manera ordenada, yo voy a darle la palabra a cada uno de ustedes para que hagan preguntas concisas, directas, para que él pueda responder. Gracias. Gracias, Roberto. Muchas gracias. El tema es la prensa y la responsabilidad social. Por lo menos eso fue lo que me dijeron. ¿No se oye nada? Sí. Vete acá. Perdón. Y bueno, el tema está en realidad legislado en un libro muy humorístico que hay en el Perú. Es el libro más humorístico que debería haber sido escrito por Yerobe, pero ha sido escrito por los constituyentes. Se llama La Constitución del Perú. Es un libro muy gracioso, como ustedes van a poder ver a la hora que recuerde dentro de unos segundos, una serie de artículos que son absolutamente mandatorios y al mismo tiempo utópicos, irrealizables y a veces premeditadamente incumplidos, ¿no? Este libro humorístico dice que la prensa dice exactamente lo siguiente: los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Es evidente que este artículo sustenta a Magali Medina, a muchos otros programas de la televisión y evidentemente a la prensa chicha de 50 céntimos, que está muy preocupada, como ustedes sabrán, por la formación moral y cultural y por la educación del Perú. Bueno, el mandato de la Constitución, por supuesto, nunca se ha cumplido. El mandato de la Constitución lesiona, dicen los dueños de los medios de comunicación, la libertad de expresión, y por lo tanto los dueños de los medios de comunicación decidieron hace muchos años, desde la promulgación de esta discutida Constitución del año 93, no hacerle caso, que en realidad es lo que han hecho todos los peruanos: simplemente desacatar la ley de leyes y convertirla en una humoral. Algunos ejemplos de esta humorada para salir específicamente de la cuadratura esta de los medios de comunicación. Y les voy a leer algunos artículos para que vean por qué digo que la Constitución es el primer libro del humor peruano. Sofocleto podría haberlo escrito. Dice así: toda persona tiene derecho a las libertades de información, toda persona, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura, ni impedimento alguno, bajo la responsabilidad de la ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el Foro Común. Bueno, los periodistas asesinados durante la época de la Guerra Sucia evidentemente no tuvieron este artículo de respaldo, ¿no? No fueron juzgados
en el fuero común, ni siquiera fueron juzgados. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Radio Orión, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo este artículo se cumple. Los derechos de informar y de opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. Cualquiera puede fundar, como ustedes saben, un medio de comunicación. Necesitan solo 3 millones de dólares. Es muy fácil de conseguir. Por supuesto, si te los da Dionisio Romero. Y luego se los pagas en canje informativo. Toda persona, dice el artículo, el inciso 7 del artículo 2 de la Constitución, toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, ojo, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propia. Es estupendo, ¿no? Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de la ley. Todo el mundo sabe que cuando a uno le ponen en 8 columnas que es narcotraficante, la rectificación aparece en una columna en la página 19, ¿verdad? Pero la Constitución exactamente dice lo contrario. Seguimos con la humorada de la Constitución. Toda persona tiene derecho a la creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura, miren, y fomenta su desarrollo y difusión, por ejemplo, manteniendo los horrorosos impuestos sobre la importación de libros. Así fomenta la cultura y la educación, ¿no? Llamando espectáculo cultural a cualquier cosa, con tal de liberarla del 35% de los impuestos o del 30% de los impuestos. Otro artículo que nunca se cumplió, que jamás se cumplirá jamás. Toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Marta Hildebrandt es un gran ejemplo de cómo se respeta este artículo. Desde, digamos, las cúpulas de la inteligencia y del poder. Todo peruano, añade el artículo, el inciso 19 del artículo 2, todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. Muy bien, seguimos con esta risotada interminable que es la Constitución del Perú. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Judicialmente su responsabilidad. Imagínense si esto se cumpliera y se aplicara el Código Penal respectivo a los medios de comunicación, quiero decir. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. En cada esquina, los mendigos, los niños, peticionarios demuestran claramente cómo este artículo siempre se ha cumplido en el Perú, entre comillas, desde luego. Bien, vamos a ver. Aquí está, pues, los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Seguimos. Hay una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con un país cuya Carta Magna es una burla? ¿Qué pasa con un país cuya Constitución es una risotada casi de Carlos Herrera? Es un sarcasmo, es una especie de burla multitudinaria
multitudinaria. ¿Qué pasa con un país fundado en la mentira, fundado en la demagogia, fundado en la promesa que no se puede cumplir, fundado en parámetros que absolutamente nadie respeta? ¿Qué pasa con un país que se miente a sí mismo fundacionalmente? Evidentemente es un país de problemas, ¿no? Pero problemas de serios, de raíz, problemas de fundamento. Bueno, eso es lo que tiene el Perú. Y eso es lo que probablemente poca gente recuerda. Y los periodistas, menos todavía. Los periodistas, menos. Yo puedo asegurar que el 90% de los periodistas no leen la Constitución. Puedo asegurar que ese 90% no quiere leer la Constitución, no le interesa la Constitución, no entiende que la Constitución podría ser un contrato social relativamente vinculante, para decirlo así en términos muy exquisitos, relativamente vinculante, ¿no? Entonces, nacemos con este drama, el drama de lo imposible convertido en ley, y por supuesto nos movemos en el mundo comanche, en donde todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana en materia de sobrevivencia, ¿no es cierto? El Estado facilita y vigila la libre competencia. Esta es muy buena, esta es buenísima. El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite, como en el caso de Telefónica, y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Muy bueno. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y de comunicación social, y en general las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio, ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado o de particulares. Acaparamiento. ¿Y qué pasa con ese instituto familiar, esa vieja institución que preside las letras y las humanidades, que tiene Canal 4, Canal N, el Trome, el Comercio, Perú 21, ¿qué más? ¿Más? Creo que tiene más. Gestión, que se acaba de comprar. ¿Eso es acaparamiento o no? ¿Ah? ¿Qué es? Muy bien. Es simplemente el artículo 61 de la Constitución convertido en bofe, que eso es. Convertido en bofe, que siempre fue. Bien. Algunos ejemplitos más, porque yo quiero que ustedes compartan conmigo esta risotada primordial, porque para entrar a ese tema primero hay que reírse. Ponerse muy serio puede costar la vida, puede costar el estrés, puede costar una jaqueca interminable. Primero hay que reírse. O sea, responsabilidad social de la prensa. Escuchen este artículo. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación, el Estado soberano en su aprovechamiento. Eso es lo que nos han leído todos estos días, ¿verdad? El doctor García y sus acompañantes nos han leído este artículo, el 66, que dice: yo no puedo aceptar que un grupo diga que no a bajarse, porque el artículo dice: los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación y el Estado soberano en su aprovechamiento. Lo que no nos leyeron fueron otros artículos próximos, como por ejemplo este, artículo 66. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Ese no lo leyó el doctor García, no lo leyó el señor del Castillo, no lo leyeron los jurisconsultos que asisten al gobierno, ese no lo leyeron, lo ocultaron. Y como nadie ha leído la Constitución, nadie le puede preguntar, pues oiga, el artículo 68 no entra en una ligera contradicción respecto del artículo 66 que usted ha leído. El artículo 68
el artículo 70. El artículo 70. Fíjense ustedes que las comunidades que se enfrentan hoy a la minera Majás tienen títulos de propiedad comunales. Así que el artículo 70 dice: el derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie puede privarse de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. O sea, si a mí me expropian y no estoy satisfecho, y no estoy satisfecho con el justiprecio, entre comillas, que me ha puesto el Estado, voy al Poder Judicial y demando al Estado por un justiprecio injusto, por una valorización, digamos, disminuida del bien. Y ellos son dueños de las tierras, donde Majás quiere hacer huecos y echar ácidos. Son dueños de las tierras. Y el Estado dice que el derecho de propiedad es inviolable. Y más adelante, dice: el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Escuchen, preferentemente el desarrollo agrario. ¿Se cumple esto? Por supuesto que no se cumple. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. Solo las tierras abandonadas pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta. No se está cumpliendo, Majás. Para nada. Para nada. Y por último, el artículo 89, para cerrar el capítulo de la risa, dice así: las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas, siempre y cuando no estén cerca de Majás. Siempre y cuando. Eso lo digo yo, no lo dice la Constitución, por si acaso. Son autónomas en su organización, por lo tanto pueden hacer consultas, ¿no? Eso no lo dice la Constitución, lo digo yo. Son autónomas en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras. Escuchen. Las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su disposición, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas, siempre y cuando no te metas con Yanacocha, o con Majás, o con todo lo que sea de afuera y con plata. Entonces, si la Constitución es una risotada, es un libro de humor, es, digamos, el libro que podría haber escrito nuestro George Bernard Shaw, ¿no es cierto? ¿Qué le queda a la prensa? A la prensa le queda ningún cuaderno de bitácora oficial y le queda el reducto limitado de la ética personal. Aquí no van a encontrar ustedes manuales, libros, guías, no hay. Aquí la responsabilidad social de la prensa la ejerce uno por uno, individualmente, cada periodista. Y hay periodistas que simplemente han decidido no ejercerla y se acabó. No tenemos instituciones periodísticas, asociativas, como para poder defender este principio. Por lo tanto, la responsabilidad social significaría cumplir con la Constitución, que ya de por sí no se cumple. Y la responsabilidad social yo la entiendo como una búsqueda de la verdad. Porque aunque los relativistas quieran decirnos que la verdad no existe,
sino que como en Rashomon existen las verdades, aunque les quieran decir eso y meter eso en la cabeza, lo cierto es que los periodistas buscan la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Lo que sucedió. El recuento de los hechos. Punto. El recuento de los hechos. Esa es la verdad. Ahora, ¿los hechos son interpretables? Bueno, pues depende de los hechos. Si le pego un tiro a una persona en la cabeza, ¿cómo deben interpretar eso? ¿Como un ataque de, digamos, como un debate que terminó mal o como un asesinato? No, pues, los hechos no pueden ser tan elásticos como para merecer interpretaciones relativas. Los hechos son los hechos. Si yo robo al Estado, robo al Estado. Simplemente robo al Estado. Si yo vendo raciones a 34 soles cuando cuestan 19, robo al Estado. Ya está. Los relativistas insisten en dinamitarnos por dentro, diciéndonos, no, pero la verdad tiene muchas vertientes. No, eso será la cordillera. No, eso será la cordillera. Anda a estudiar el régimen de lluvias de Huaraz, porque los hechos son los hechos. Y los periodistas buscan los hechos y los publican. Ese es el asunto. Es la búsqueda de la verdad y su difusión, nada más. Esa es la responsabilidad social. ¿A quiénes nos debemos? Pues a la opinión pública, a esa abstracción rara, ¿no?, que a veces pide circo, consume circo, come circo, lee Trome, ve a Magali, goza con las telenovelas más brutas de la televisión, ¿no es cierto? Y después dice, caramba, el Perú, ¿por qué no ayudará a su cultura? ¿Ah? ¿Y tú qué haces por la cultura? Tú lees el Trome y ves Magali. Y entonces, ¿de qué me hablas? Ese es otro resultado. Muy bien, la responsabilidad social es la búsqueda de la verdad. Y la verdad es el recuento frío de los hechos. El asunto es publicar esa verdad. Entre el descubrimiento de la verdad y la publicación de la verdad o la difusión de la verdad están ahí los más grandes problemas del periodista. Porque después del hallazgo de la verdad, después de la búsqueda de la verdad y del encuentro de la verdad, vendrán las presiones. Las presiones para que la verdad sea matizada, sea recortada, sea maquillada, sea decorada, a punto tal que ya casi no sea verdad, sino una especie de novela de lo que pudo ser, y casi no fue. Por eso es tan difícil encontrar afirmaciones enfáticas en la prensa de hoy, ¿no? Es un fenómeno mundial, además. No se olviden que la derecha ha tomado el poder de los medios de comunicación en el mundo. Esto no es peruano. La derecha, eso que algunos aquí seguramente les han dicho que no existe, la derecha, que sí existe, y manda, y ordena, y convierte al doctor García en minero con casco, esa derecha que sí existe, a pesar de lo que puedan haber oído en esta o en otras universidades, esa derecha ha decidido que la prensa solo tiene un vínculo mandatorio, y es con el dinero. Ya está. El único vínculo para esa gente es con el dinero y con el poder que representa el dinero y con los políticos que interpretan el poder del dinero. Ya está, listo, y no hay discusiones. Así que si usted quiere sacar una nota sobre cómo Ripley le cambiaba las etiquetas chinas a las camisetas chinas que traía a precio dumping y luego le ponía Made in Vietnam para salirse de la legislación anti-dumping, cosa que fue descubierta por un programa de televisión, el programa Cuarto Poder, en marzo de este año. Si usted va y dice yo quiero publicar esto, seguramente le dirán, llamarán al gerente de publicidad y preguntarán cuánto hay de publicidad de Ripley en este año. Dependiendo de la respuesta, le dirán que sí o que no. Si el presupuesto de Ripley está bajo en ese periódico,
le dirán que sí para ver si Ripley lo sube y se suspende la publicación. ¿No es cierto? Y si es muy alto el presupuesto, le dirán que no, de ninguna manera. Porque ¿por qué te vas a meter tú con la inversión extranjera? Además fue un caso individual, fue un tipo, ¿qué te pasa? Fue un gerente. Se individualizó el delito. Sí, pero el gerente actuaba en nombre de todos. No, mentira, eso es una versión tuya. Eres un anarquista y probablemente un comunista. Y no deberías estar aquí, así que no me sigas hablando. Ya está, se acabó el asunto. Ese es el asunto. Esa es la realidad. Lo demás son cuentos chinos. La responsabilidad social de la vida son cuentos chinos. Aquí libramos una batalla solos, de a pie, el que quiera. Y el que no, se somete al sistema y se convierte en redactor de Ajá. Y va a perseguir truzas toda su vida. Hasta que tenga 68 años va a perseguir truzas. Muy bien. ¿Es un destino? Sí, cómo no. Es un destino. ¿Es una manera de ganarse la vida? Sí, señor. ¿Digna? Sí, señor. ¿Es periodismo? No, señor. Será otra cosa. No sé cómo llamarla, pues. ¿Será que potolatría? ¿Será? No sé. ¿Ah? ¿Qué será? Pues no sé cómo llamarlo. Pero periodismo no es. Estoy seguro. Muy bien. Pero no es un fenómeno. No es un fenómeno infrecuente, es todos los días. Todos los días. Esta es una resolución de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de hace 5 días. Dice que el señor Delgado Parker no tiene razón. Y esto debería significar que una jueza del Cono Norte que protege al señor Delgado Parker le dijera: te vas, ya no eres administrador judicial. ¿Ok? Pero esto no se ha publicado. No se ha publicado. Porque don Genaro sigue teniendo mucha influencia y mucho poder. Esto no se ha publicado. Y lo cito como un ejemplo banal, o sea, es uno más de los miles de cosas que no se publican. Lo que ustedes ven en el periódico que compran es el 1% de la información que habrían podido leer. El 1%, escogido además de un modo muy sesgado, muy profesionalmente sesgado, para que ustedes crean que el mundo es así y la vida es así. Y entonces, claro, la desinformación se convierte en una meta de los informadores. Qué curioso, ¿no? La desinformación se convierte en una meta de los informadores. Y la meta consiste en que la gente sepa cada día menos. Porque la gente que sabe cada día menos va a ser feliz. Va a ser feliz. Va a tener la felicidad de la idiotez. De la idiotez social, que consiste en no saber quién te está mandando y por dónde van los tiros y quién es el que está al final de la pista del dinero. Mientras menos sabes, menos preguntas. Mientras menos preguntas, menos te inquietas. Entonces, el barbitúrico es la desinformación. Entretente, chico, entretente, porque el periodismo es entretenimiento, así dicen. Es entretenimiento. Así que, ¿cuál es tu problema? ¿Quieres sufrir? Ándate a las FARC. Pero el periodismo aquí es entretenimiento. Es un gran sector de la prensa, mundial, por si acaso, no solo aquí. Yo quiero simplemente para darles unos pequeñitos ejemplos de lo que jamás verán ustedes publicado aquí. Jamás lo verán. En la gran prensa, desde luego, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes saben cuántas ONGs están trabajando para el gobierno norteamericano en Venezuela? Yo tampoco. Si leo la prensa peruana no me entero. Pero hay ONGs con nombre y apellido que se han repartido 11.575.509 dólares en los últimos 4 años
para fortalecer las instituciones democráticas frente a los, digamos, intentos chavistas de barrer con la democracia. Me parece muy bien que se defienda la democracia venezolana, pero ¿la defiende el gobierno norteamericano? ¿El gobierno norteamericano está preocupado por la democracia? No me diga. Pero si eso es otra risotada. ¿Por la democracia de verdad está preocupado? ¿El gobierno que ha matado a 600.000 iraquíes? ¿El gobierno que inunda países con fuego? ¿Que incendia países? ¿Está preocupado por la democracia en Venezuela? No me diga. Qué interesante. Pero qué simpático. Muy bien. Nunca verán esta noticia. Nunca sabrán por la prensa peruana que cuando los mineros vienen al Perú no solamente ponen la suya, a veces no ponen ni la suya. Por ejemplo, la minera canadiense Inca Pacific Resources acaba de inscribir sus acciones en bolsa. ¿Para qué? Para obtener el capital. ¿El capital para qué? Para la exploración. No ha puesto un centavo, pero tiene una concesión gigantesca de cobre y molibdeno. Tiene una concesión que requiere una inversión de 265 millones de dólares. ¿Cómo lo va a conseguir? En la bolsa. ¿Quiénes la ponen? Accionistas. ¿De dónde? De Perú. Y algunos extranjeros que están en la bolsa de Perú. O sea, cuando ustedes escuchan, los mineros vienen acá y ponen su dinero, oiga usted, y hay unos comunistas ahí, como Lévano, ese Lévano de la primera, ¿no? Comunista, que se opone, ¿qué es esto? Y los curas, esos curas de Cutibalú, ¿qué es eso? El Papa, hay que declararle la guerra al Vaticano. De repente hasta la podemos ganar. De repente, digo, ¿no? Bueno, no ponen la suya, pues, no es cierto. No ponen la suya. Ponen la de otros. Y aquí está el ejemplo. Es un cable de la agencia Reuters que no van a ver publicado. No lo van a ver publicado. Como nunca se va a enterar, como nunca se van a enterar de por ejemplo, la captura de un teniente israelí en Moscú, detenido por entrenar a los paras en Colombia. ¿Se han enterado? No se han enterado. Ni se van a enterar. Y los voy a dejar ahí en Pindinga, mejor nomás. Les da dolor de cabeza. Les da dolor de cabeza. ¿Se han enterado ustedes? ¿Se han enterado ustedes de que existe un libro que se llama Historia de un protagonista de la Guerra Fría en el abismo? Escrito en el año 2004 por el ex secretario de la Fuerza Aérea Norteamericana Thomas Reed, en donde cuenta cómo los Estados Unidos, en la época en que existía la Unión Soviética, no se había derribado el muro todavía, le vendieron chips con troyanos a los soviéticos, chips que empezaron a destrozar sus sistemas informáticos y sus sistemas industriales. Un chip troyano que produjo la explosión de un oleoducto en Siberia, un incendio gigantesco, y los soviéticos no podían decir nada porque hubieran hecho el ridículo ante el mundo. Hubieran dicho: hemos comprado chips infectados vendidos por los norteamericanos, hemos sido tan babosos que hemos liquidado nuestra industria y puesto en peligro nuestra seguridad. No podían decir eso, se lo callaron. Bueno, hay un libro así. ¿Cuántos comentarios en la prensa peruana? Sobre eso, ninguno. La operación se llamó Farewell, es muy bueno, ¿no? Y entonces el tipo dice Reed termina el capítulo que le dedica al dossier Farewell con unas líneas que seguramente suscribiría el diablo en caso de ser ingeniero electrónico. Para los soviéticos, toda la tecnología empezó a no ser confiable o a ser no confiable, momento que aprovechó Ronald Reagan para jugar la baraja de la guerra de las galaxias.
le puso encima la carta de la guerra de las galaxias. Ante eso no se ve. Esto se trapa abajo. Probablemente fueron las causas por las cuales hizo implosión el mundo comunista. Y aquí tengo las 25 noticias más censuradas de la prensa norteamericana en el año 2006 y 2007, hasta junio del 2007. 25 noticias que no han aparecido en la gran prensa, y para que ustedes vean que este no es un asunto de aquí, sino de todas partes. No les voy a decir cuáles son las 25, sino solo algunas. Por ejemplo, no se destaca en ninguna gran prensa el hecho de que el habeas corpus, el habeas corpus universal, se ha liquidado en los Estados Unidos. Ya no hay habeas corpus universal, porque las leyes antiterroristas producidas después del 11 de septiembre de 2001 son de tal naturaleza que en cualquier momento puede haber interdicción del habeas corpus, interrupción del habeas corpus, simplemente no reconocimiento del habeas corpus. Por lo tanto, a cualquiera le pueden meter preso y ningún abogado puede decir presénteme al preso, porque el habeas corpus ha sido demolido por la legislación antiterrorista. La embajada de Estados Unidos en Irak la está construyendo una firma que se llama First Kuwaiti Trading and Contracting. Es filial de Halliburton, la empresa del vicepresidente Dick Cheney, como ustedes quieran. Eso es, la embajada norteamericana en Bagdad cuesta 592 millones de dólares, va a ser un fortín, y le está haciendo una empresa del vicepresidente norteamericano. Tampoco. Los fondos buitre amenazan con apropiarse de la deuda de las naciones pobres. Efectivamente, este fue un informe de Greg Pallas y de Myron Jones del programa BBC Newsnight sobre los fondos buitre, que son los fondos que unas empresas compran. Pasó hace poco con Zimbabue. Compraron una deuda de Zimbabue que ya no valía casi nada y la compraron a 4 millones de dólares. Un poco de la deuda de Zimbabue la compraron a 4 millones de dólares. Y después fueron a Zimbabue y le dijeron a las autoridades: si no me pagas 40, te voy a hacer un juicio en los Estados Unidos que te va a costar un embargo internacional. Y el gobierno de Zimbabue pagó 40. Esos son los fondos buitres, que además son de un crecimiento enorme y de una rentabilidad gigantesca, dependiendo de la habilidad del comprador y de la debilidad de la economía que está detrás de esos bonos. Otra noticia que la gran prensa no comentó: David Bacon y Laura Carlsen inundó el mercado mexicano con productos agrícolas baratos, subvencionados por el gobierno de Washington, que desplazaron a millones de granjeros mexicanos. Entre el 2000 y el 2005, México perdió 900.000 puestos de trabajo rurales y 700.000 trabajos industriales después de la firma del NAFTA con los Estados Unidos. El Frente Nacional Campesino estima que NAFTA ha desplazado a 2 millones de granjeros, en muchos casos a consecuencia del aumento de las importaciones de los Estados Unidos. Otra noticia no publicada. Esta es de lo más increíble, pero es cierta. Es cierta. Resulta que unos periodistas, esos sí investigadores, llamaron al FBI y le dijeron: señor, ¿por qué Osama Bin Laden no está en la foto de los terroristas más buscados del mundo? Porque hay un afiche del FBI con criminales internacionales. No confundan, no estoy hablando ni de la Casa Blanca ni de la CIA, estoy hablando del FBI. Y entonces en el FBI respondieron:
la razón de por qué el 11/9 no es mencionado en la página de Osama Bin Laden como más buscado es porque el FBI no tiene evidencia convincente de su conexión con el 11 de septiembre. Efectivamente, con el 11 de septiembre. Increíble. No hay, aunque usted no lo crea, un trabajo investigativo suficiente que pueda demostrarle a un jurado, por ejemplo, la conexión entre Bin Laden y lo que sucedió el 11 de septiembre. Bebiendo agua contaminada por militares y corporaciones. Las elecciones robadas en México. Esa es otra noticia que nunca se publicó en la gran prensa norteamericana. El gran robo de Felipe Calderón en contra del PRD. El gran robo, pero es un robo espectacular. Eso es una noticia espectacular. Otra es... Estados Unidos busca la inmunidad de la Organización Mundial de Comercio frente a los subsidios ilegales a la agricultura. Esto es una investigación hecha por Oxfam International, la ONG inglesa que tanto está haciendo por el tercer mundo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque los Estados Unidos financian a sus granjeros con 189.000 millones de dólares al año. Gracias a eso, los precios norteamericanos son muy tentadores, muy competitivos. Claro, reciben mucho dinero impreso, mucho dinero del gobierno. Y eso está condenado por la Organización Mundial de Comercio, pero Estados Unidos lo hace, porque en realidad Estados Unidos es la Organización Mundial de Comercio, así como es el Banco Mundial, así como es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué te pasa? La falsa amenaza de los medios atribuida al presidente de Irán. Ustedes recuerdan seguramente que todos han dicho que el presidente de Irán ha dicho que Israel debe desaparecer. Entonces Bush ha dicho, ese es un presidente que dice que Israel debe desaparecer. Por lo tanto, si lo atacamos, va a estar justificado, ¿no? Un presidente que dice que un país debe desaparecer, corre el riesgo de desaparecer él mismo, ante el aplauso general. Bueno, pues nunca se dijo esa frase. La frase textual de lo que dijo el presidente Ahmadinejad, que por otra parte es un bárbaro, hay que admitirlo, es un bárbaro, pero la frase textual es la destrucción total del gobierno israelí, de este gobierno israelí. A eso se refiere, a este gobierno israelí que no reconoció el triunfo de Hamas en las elecciones, que los puso contra la pared, elecciones limpias y democráticas en las que había ganado el grupo Hamas, y por supuesto arrinconó a los palestinos a una nueva masacre. Pero, ustedes saben la importancia que tiene el lobby israelí en toda la política norteamericana. Y en fin, 25 noticias detectadas como no publicadas y no publicables en la gran prensa norteamericana, en donde reina ahora gente como Rupert Murdoch, el australiano, británico, norteamericano, todo a la vez, tiene 3 pasaportes y una sola meta, que es hacer mucho dinero y tener mucho poder. Y Murdoch es dueño de la cadena Fox, y la cadena Fox quiere la guerra, y la quiso con Irak y ahora la quiere con Irán, y han anunciado ya hace poco que los preparativos para arrasar con Irán ya se están haciendo. Entonces, conclusión. 1. La Constitución es un libreto de Guille. 2. La responsabilidad social de la prensa no existe. Existirá la responsabilidad social de los periodistas que quieran asumir. Pero la prensa no tiene ninguna responsabilidad social, y lo demuestra además, todos los días. No hay prensa más probablemente aldeana que la nuestra, más aldeana que la nuestra. Y 3, he terminado. Muchas gracias por aguantar.
Bueno, después de agradecerle a César Gilera por su interesantísima exposición, indudablemente va a generar muchas preguntas de parte de ustedes, esta relación entre el periodista con el poder económico y político. Yo les pido orden, tenemos un tiempo todavía, tratemos de no irnos tanto, esa puerta hay que cerrarla o abrirla, pero o se quedan o se van, ¿no? Entonces, los flash también creo que muchos no muchas cosas. Así es, pues así, pero no, hay gente que llena todos los días. Entonces, doy la palabra para que ustedes pregunten. Qué bueno si nadie quiere preguntar, ¿ah? No, acá que preguntan. Qué bueno, qué bueno. No todo tu tiempo, ¿no? Ya. Hace tiempo leí una nota tuya en la que criticabas a los blogs y las cosas que se decían, ¿no? Y como que menospreciabas a los... ¿Yo? No. ¿Me pareció? ¿Te has equivocado? ¿De verdad? Yo soy bloguero. Acá, hoy día, en la columna de hoy, cito al blog de Morsa. Claro, soy bloguero. Yo me valgo mucho de los blogs, no solo peruanos, sino extranjeros. No. El mundo del Internet, a mi generación, le produjo al principio una cosa así como la estupefacción y después la sorpresa. Pero el mundo del Internet ha abierto una veta riquísima para la información. Y el que no esté metido en el Internet se está perdiendo algo muy bueno, muy bueno. Yo recomiendo hacer un periódico imaginario con lo que uno lea en Internet. El mejor periódico que uno pueda comprar es el que se hace en casa leyendo Internet. Ese es el mejor periódico. ¿Cuánto vale? Nada. Bueno, electricidad. Vale un poco de electricidad y un poco de chamba y un poco de esfuerzo. Pero es el mejor periódico que ustedes puedan tener. Sí. Otro día escuché en tu programa que estabas haciendo una entrevista a Chema Salcedo y lamentabas que haya quitado su espacio de amigos para ponerlo en la rotativa del aire del mediodía. Me pregunto si tu lamento habrá sido por lo que extrañan bastantes personas ese programa o la política de RPP de renovar su programación. Bueno, no. Creo que no fue justo sacar a Salcedo del programa Entre Amigos, ¿no? Pero Salcedo se mueve bien en ambos universos. Él es fundamentalmente un comunicador animal, comunicador instintivo, lo hace todo muy bien. Ahora, yo sí puedo hacer un comentario personal al margen de Chema, al que quiero mucho. En realidad, con la política informativa actual de RPP, la rotativa del aire y Entre Amigos ya son sinónimos. Porque la rotativa del aire parece el programa Entre Amigos cuando entrevistan a Jorge del Castillo o al presidente de la República. A eso me referí. Sí, señor. Si digamos la labor del periodista se complica por los intereses de los medios, ¿no? En su mayoría, digamos, no en la totalidad, pero si se complica por los intereses de los medios que, digamos, vetan la información, ¿qué le quedaría a los nuevos periodistas, digamos? ¿Desde qué punto atrincherarse para cumplir su labor? Publicar la verdad. Bueno, al periodista lo que le queda es quedarse sin trabajo de vez en cuando. Si duras mucho en un trabajo, te vas a fregar. Porque al final de cuentas vas a pensar como el dueño y vas a escribir como el jefe de redacción. Las dos cosas son fatales, ¿eh? Porque el dueño no piensa y el jefe de redacción no escribe. Así que mejor no durar. Ante una insinuación indigna en cuanto a la información, la respuesta tiene que ser no, simplemente no. Es mejor equivocarse por pasión que aceptar una sugerencia ruin en nombre de un interés del medio. O sea, eso no lo puedes poner porque LAN se molesta. ¿Y a mí qué me importa? ¿Cómo? Tú no sabes que aquí tenemos un accionista de LAN en el directorio, baboso, ¿no sabes? Baboso, ¿no sabes eso? No, señor. Sí, pues. El señor
Emilio Rodríguez Larraín, miembro del directorio, es accionista del ANCA. Y te das media vuelta y te vas. Si eres un chupe, si tienes vocación de chupe, te das media vuelta y te vas. Y a partir de ahí ya no serás un chupe, sino un puto. La otra alternativa es decir, señor, puede usted irse perfectamente y quedarte sin chamba un tiempo y buscar otro trabajo. Y de repente fundar un diario digital con un grupo de amigos. Y de repente conseguir éxito. ¿Y por qué no? Ahora con el mundo de la internet hay tantas otras alternativas. Lo que nunca debes decirle es sí a un tipo que te proponga decir una mentira premeditada. Porque eso es la ruina de tu alma. ¿Existe el alma? Existe. Yo soy agnóstico, pero sí creo en el espíritu. Creo en ciertos fantasmas. Si se pierde la dignidad del trabajo, ya se pierde todo. Se pierde todo. Ya el periodismo no vale, no existe, es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Y yo, francamente, tengo la edad suficiente como para poder decirles a ustedes, sin ánimo de desalentarlos, al contrario, con ánimo de prevenirlos, de que la crisis del periodismo peruano nunca ha sido, como ahora, una crisis tan aceptada, tan resignadamente aceptada. Los periodistas ya aceptan la crisis, ya se conforman con la crisis. Sí, pues, ¿qué quiere? ¿Que venga mi trabajo? Oye, pero el reportaje que hiciste era un asco y te olvidaste de esto. Parecía una cosa hecha por el servicio de inteligencia. ¿Qué te pasa? No, pues, pero es que me editaron. Vino un editor y me corrigió. Pucha, pero ¿cómo aceptaste? ¿Y qué quieres? ¿Que pierda mi chamba? Ese es el problema. Hay un ajustón severísimo porque el mercado laboral está muy duro. Como dice Genaro Delgado Parker cuando no quiere pagar, o sea, siempre, la calle está muy dura. Y él debe saberlo porque la recorre toda la noche por la avenida de Lima. ¿Dónde está su canal? ¿Dónde está su canal? A ver, Nicolás. Precisamente sobre medios electrónicos, internet, ¿no? De hecho es un medio que abre las posibilidades, un medio en teoría libre, ¿no? Pero también vemos los casos de los famosos firewalls y de las censuras a ciertas páginas o a ciertos dominios, ¿no? Entonces, no sé si en este país se ha dado o no sé cuál es el riesgo real de que se pueda dar. No, a fin de cuentas el fenómeno de los blogs, por ejemplo, en este país todavía no es tan grande como en otros países, ¿no? ¿Cuáles son los peligros? Y entonces, ¿cuáles son los peligros reales de los medios electrónicos, ¿no? En este país? Amenazas, intentos de censura, siempre va a haber. Si hay amenazas e intentos de censura, significa que lo estás haciendo bien. Si no te amenazan y no quieren censurarte, es que eres un corderito bien obediente, ¿no es cierto? Entonces, siempre va a haber dificultades. La vida del periodista es resolver problemas, resolver conflictos. Esta no es una vocación apacible, esta no es una vocación que pueda dar paz, que pueda convertirnos en hindúes plácidos. No. Estresados, neuróticos, perseguidos, paranoicos a veces. Sí, un montón de cosas. Pero la placidez no existe. Siempre te van a querer fregar. Y mientras más friegues, más te van a querer fregar. Esa es la ley. Punto. Y en relación a lo de Internet, el gobierno iraní hace 24 horas ha suspendido a Google. Ha suspendido al buscador Google. Bueno, eso es una salvajada tremenda. Eso es pretender evitar que la gente se informe censurando un buscador. La gente se buscará otro, vas a ver tú, porque la tecnología es tan rápida, tan eficaz,
a la hora de responder a estos desafíos, que vas a ver tú que el Terán por alguna triangulación va a llegar Google. Debo decir que en Cuba tampoco hay internet libre, ¿eh? Todos los internets en La Habana están vigilados como si fueran, digamos, matriculados. Hay placas de internet, por decirlo así. Entonces, el internet es un peligro para las autocracias, es un peligro para el gran poder. A mí lo que más temor me produce es el día en que el gran poder decida comprarse todo el internet, comprarse todos los buscadores, comprarse la Wikipedia. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacer, por supuesto. ¿Cuánto vale? 38.000 millones de dólares, te los compro. Pero si se juntan 4 bancos nomás y lo hacen, entonces habrá que buscar otras cosas el día que eso suceda. ¿Va a suceder? No lo sé. ¿Puede suceder? Sí puede suceder. Porque si Internet se convierte en un peligro, el gran billetón va a reaccionar. El gran billetón no se va a dejar sacar la vuelta por el Internet. ¿Cómo es eso? Si habíamos logrado que todo el mundo fuera frívolo e idiota, y de repente vienen los del Internet y nos arruinan el pastel, informan a la gente, le informan de sus derechos, le informan de lo que ganamos, le informan de lo que robamos. No puede ser, hay que apagarlos. ¿Cómo los apagamos? Los compramos, que es la forma de apagarte ahora, ¿no? O sea, te apagan pagando. Y listo, ese es mi gran temor. Puede suceder en 10 años. En 10 años yo creo que Internet será tan poderosa aquí en América Latina que los grandes, con Carlitos Slim a la cabeza, decidirán, no, esto ya no puede ser. Teníamos a Televisa que decía todo lo que queríamos, y a Azteca que decía todo lo que queríamos, y a CNN que decía todo lo que queríamos, y encima a Genaro Grado Parque que decía todo lo que queríamos, y ahora viene Internet. No puede ser, la compramos. Ese es el poder pues, del dinero. Por eso la gran prensa está en peligro. El señor Murdoch se ha comprado el Wall Street Journal. Se lo ha comprado ahorita. 5.000 millones de dólares ha pagado por el Wall Street Journal y por el sistema del Dow Jones. 5.000 millones de dólares. Dice, ¿cómo puede costar un periódico tanto si es un edificio? Yo he estado ahí, como muchos de ustedes probablemente, un edificio grandazo y plomo y feo, y un montón de oficinas. ¿Cómo va a costar eso? No, cuesta el nombre. Momentito, estás comprando el nombre, el intangible, la marca de lo muy serio, muy conservador, pero muy valiente para hacer algunas cosas. Ah, no, ya lo compró Murdoch. Entonces es la garantía de que se va a volver una basura. Te lo puedo jurar. Yo que soy agnóstico, juro que el Wall Street Journal va a volverse una basura. Sí, señor, sí. Porque Murdoch es una basura. Porque un hombre que hace lo que hizo Murdoch en el mundo de Fox, cuando alentó la mentira sobre las armas de destrucción masiva de Irak, y cuando fomentó la guerra, como la fomentó William Randolph Hearst en la guerra hispano-norteamericana de 1898, esa persona no merecería estar en los medios de comunicación. Está solamente por el dinero, y solo se le teme por el dinero que tiene, pero nada más. Sí. Rompen 5 paneles y también lo vean en Facebook. Una medida genial que tienen las autoridades. ¿Rompen 5 paneles? Sí. Dejamos 5 paneles, nos pueden tomar el sindicato. Cuando llegamos a 7 de la mañana, no estaban, 2 paneles no estaban, lo llevaron en peso, 3 paneles estaban sin nada. ¿Por qué? Porque las autoridades de la Universidad Católica tienen humanistas, lo que tiene la Plaza Peruana Libre y lo que tiene la Casa Izquierda. Ahora bien, más allá de... O sea, perdóname, ¿cómo va a ser con Cipriani? ¡Nos van a matar! Ahora, ese tema ¡Nos van a asesinar! ¡Cuidado! Claro, ahora no puede decir, claro, finalmente, si bien es Cipriani, evidentemente no tendría que leer el capital con el Estado. Pero lo que ocurre aquí es que finalmente las universidades no es la primera vez que hace esto, lo hace de manera constante. Y bueno, finalmente porque tienen la gran manía de curar su imagen hacia afuera como si fuera una empresa, que es básicamente la gestión empresarial que tiene la propiedad de la universidad con respecto a los sistemas. No negarás, sin embargo, que es muy bueno si tú puedes decir eso aquí. Claro, o sea que cuando si estuviéramos en La Habana, a ti te caen 12 años. 12.
Claro. No es broma. Margen de acción todavía. Qué bueno que tú puedas decir eso aquí en la propia Católica. Sí. Claro. Muy bueno. Si fue una profesora, le damos un memorándum, como ocurre. Como fue otra profesora de arte que cuando apoyó la marcha, después de que se cayera el techo, una vez que se cae el techo, una profesora de arte va, apoya a los estudiantes y le sigue de el memorándum. ¿Por qué? Porque no hizo clase. O sea, se cayó un techo, tú tienes que hacer clase. No fue una cosa de locos, pero que la universidad... ¿Se cayó el techo del aula donde ella iba a hacer clase? No, pero de repente salieron todos, Ah. quisieron hacer clase, fueron a apoyar y de repente le mandaron un memorándum al día siguiente diciéndole, oye, ¿por qué no hiciste clase? O sea, cuando se cae el techo acá y tenemos que hacer clase acostado, una cosa parecida. Pero más allá de este manejo y como para definir un poco la cosa, la pregunta es, tenemos que es cierto, los grandes medios de comunicación están en manos de los pequeños, grandes grupos de poder económico. Entonces, ¿cómo descentricar esa libertad de expresión universalizable y todo lo demás de este manejo que tiene la nueva comunicación basado en la libertad de expresión? Que es básicamente lo que tienen. Cuando ellos reclaman libertad de expresión, están reclamando la libertad de sus empresas, porque sus medios de comunicación son uno de los sectores de las grandes empresas que tienen. Como en México. A ver, Marito, ¿quieres sentarte acá? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo es que no libertad de expresión? ¿Cómo se conforma la libertad de expresión? ¿Cómo descentralizamos eso? No se puede, la respuesta es no se puede. La respuesta es no, no se puede. No se puede porque ellos tienen el dinero, ellos tienen el poder. Tú lo que tienes que hacer es un poder alternativo. Un poder alternativo. Pero no puedes competir con ellos. Porque tú no tienes... ¿Cuánta plata te costaría competir con un gran diario? Tienes que conseguirte, para empezar, 3 millones de dólares para aguantar. ¿Y cómo haces? Si te consigues 3 millones es que te has amarrado con un banco y ya eres de ellos. Si te prestan algunos, vas a tener que pagar eso en información o en desinformación. El dinero es interés y el interés es incompatible con la prensa independiente. De tal manera que hay alternativas. Hay alternativas y yo no quiero convertir esto en una derrota. No, no es una derrota. Los grandes medios tendrán su papel. Pero ¿qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué autoridad moral tiene, por ejemplo, un gran diario aquí de Lima frente a Majás? Cuando los campesinos, estos hermosos campesinos, dicen, no quiero ser minero, pues no me da la gana. Te doy 40 millones y otros 40 para tu otra comunidad. Te doy 80 millones de dólares. No, no quiero. No quiero tus 80 millones. ¿Cuánta dignidad hay en eso? ¿Quién les ha enseñado eso? ¿La gran prensa? No, ellos. O sea que hay un montón de gente que fuera del periodismo le da lecciones al periodismo. Fíjate, decirle a los chinos, no quiero tus 80 millones. No quiero. Así. Increíble, ¿no? En cambio, crecientemente la gran prensa pierde autoridad moral, pierde legitimidad social. Tiene poder económico, tiene lectoría cuantitativa, pero lo que no tiene es poder de convicción. El Comercio publicó el día domingo una encuesta en la que le preguntaban a la gente a nivel nacional si creía en los medios, en determinados medios. Perdón, en determinado género de medios, ¿no? Entonces, en la radio quería el 70%, en la televisión el 59%, y en la prensa escrita solo el 49%. Solo el 49%. ¿Entiendes? Tiene cierta confianza en relación a la prensa escrita. La gran prensa tiene poder, pero está perdiendo poder y autoridad moral. El escenario es duro, sí, pero mientras haya posibilidad de que tú hables así en el aula de la propia universidad, entonces tenemos que decir que somos libres para no ser parte de ellos. Y eso es hermoso, porque el día que no tengamos esa libertad, ahí sí estaremos muertos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, yo el otro día conversaba con alguien respecto de cuánto costaría sacar un diario digital. No cuesta mucho, ya no hablas de 3 millones, ni siquiera hablas de 300.000 dólares, pero ni siquiera hablas de 30.000 dólares. Estás hablando ya de cosas muy pequeñas. Ahora, ¿cuántos tienen internet? Sí, pues también es un problema, es un circuito cerrado en donde casi endogámicamente nos alimentamos, ¿no?
somos un club ahí de más o menos avesados que nos informamos mutuamente, pero eso tenderá a crecer. Yo siempre pienso lo siguiente, ¿no? Cuando Bolívar empezó su cosa, su revolución libertadora, empezó su asunto, pues, la vaina de ya no ser más españoles, ¿no? Ya estábamos hartos también, ¿no? Y además él era, no te olvides, un apuesto sambo de La Guaira. Ya está. Y entonces dijo que se acabe. La pregunta que se hubiera hecho Bolívar es esta, ¿no? ¿Cuántas dificultades voy a tener que vencer? ¡Uf! Pero todo estaba en contra. Todo estaba en contra. Los virreyes, el ejército, la poca prensa, las costumbres, los ancestros, las encomiendas, la clase dominante, las marquesas, las duquesas, toda la vaina. Toda. ¿Y cómo empezó? De nada. ¿Y qué hizo? Hombre, volteó la tortilla. No te olvides, esta cosa de la prensa, no digo que tenga la ética de Bolívar, porque tampoco somos héroes, ni mucho menos, pero las dificultades siempre son duras, ¿sabes? Siempre serán enormes, enormes. La cuestión es no dejarse contaminar, no sentirse derrotado. Pero yo comparto tu actitud en relación a la gran prensa, la verdad. Acá hay un joven que fatalmente no. Sí. Un comentario, ¿por qué el ataque de las unidades exploratorias si es que los inversionistas... ¿Por qué el ataque a quién, perdón? A esa minera exploratoria. Puesto que los inversionistas que ponen la plata en eso saben que es un gran riesgo, pero al mismo tiempo saben que la información cuesta mucho, como el caso de Morococha, ¿no? Que la minera Perú Copper compró la concesión por 2 millones y por la información que sacaron recibieron una oferta de 72 millones. ¿Y cuál es la pregunta? Discúlpame, pero claro. ¿Por qué estoy contra la minería? Bueno, estoy contra la minería porque conozco la Oroya, porque he visitado Cerro de Pasco, porque conozco las consecuencias de la Cerro de Pasco Corporation, porque he leído sobre Toquepala, porque Manuel Escorza en Redoble Porrancas me puso en ascuas en relación al poder de la minería, porque hace años Sigo Alegría hizo lo mismo con las comunidades campesinas arrasadas por los mistis mineros y no mineros, y en fin, porque como diría el antipático de Saramago, en fin, porque soberanamente me da la gana. Por allá, después. ¿Podemos poner una hora, no? Sí, claro. ¿A qué hora nos ponemos? Toca 20 para las 6. Las 6, ¿te parece? Las 6, perfecto. Ya. ¿Ves que la responsabilidad del periodista, de la que hablábamos hace un rato, tiene que ver con el hecho de que un periodista sepa reconocer sus errores públicamente? Sí, por supuesto. Claro que sí. Los periodistas metemos la pata como cualquiera, y cuando metemos la pata, pues tenemos que reconocerlo, tenemos que tragarnos el sapo. Hace poco yo me tragué un sapo, mi último sapo. Publiqué una postdata en donde tuve que reconocer que la grabación que propalé no pertenecía al actual gobierno, mejor dicho, no involucraba al actual gobierno, sino involucraba al señor Toledo, tal como lo demostró aquella misma noche y con una sonrisa de legítima satisfacción Rosa María Palacio. Tuve que tragarme un sapo que ha sido, creo, el enésimo sapo, ¿no? Pero si no te lo tragas, es que tampoco eres periodista, eres bonapartista, eres como el doctor García, que nunca ha admitido un error, nunca. Yo una vez le pregunté al doctor García, ¿usted reconoce algún error en su carrera política que ya empieza a ser dilatada? Bueno, sí, confié demasiado en la gente. Me encantó eso. A ver, hola ya, después tú, Cristian, y la chica. Yo quería
preguntar por mera curiosidad, ¿no? ¿Qué blog, hablando de internet, ¿no? ¿Qué blog lees? Leo El útero de Marita, sí, pepita.com, después leo el blog de Morsa, después leo post, aunque es bastante ajeno a la política, pero a veces tiene cosas muy buenas. Después leo el blog Iracundo de César Vázquez Bazán, que es tremendo, un antialanista feroz. Y tengo varios blogs de afuera, mexicanos, argentinos, que sí me interesan porque tienen mucha atmósfera más que información. O sea, están próximos a temas que aquí no se tocan, ¿no? Que aquí no se tocan. Lo que es importante es reconocer que si vivimos del menú de la prensa peruana, nos morimos de tuberculosis. Porque el menú de la prensa peruana es bien pobre, bien pobre. Así que el asunto es no resignarse a lo que la prensa peruana nos impone como comida. Es muy pobre, es muy pobre. ¿Alguna otra pregunta? Cristian y acá. Perfecto. Dos preguntas más, nomás. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacer una consulta con respecto a este tema de Internet. Usted está diciendo de que Internet es un nuevo lugar donde los medios se pueden difundir. Pero al mismo tiempo que es libre, algunos especialistas dicen que la información se distribuye de manera muy desordenada. Entonces, ¿cómo podríamos discernir entre lo que es una información veraz en Internet de una información que simplemente es opinión del hígado? ¿Esta información debe ser apoyada en medios o en qué sentido? Sí, tiene razón. Hay algo demasiado artesanal en Internet y hay mucho periodismo ciudadano que no está suficientemente formado como para poder redactar algo que sea equilibrado. Y normalmente se habla desde una trinchera, desde una fobia o desde una filia, ¿no? Pero no se habla con el propósito de contar algo tal como fue, sino más bien de pronunciar, ¿no?, una opinión. Eso es cierto, pero eso se va a arreglar de a poco. Primero cuando la gente aprenda, cuando los periodistas ciudadanos, los que no son periodistas pero están ejerciendo de tales, entiendan que escribir es una técnica, no es un asunto de ser, digamos, presa de la escritura automática y del inconsciente y poner lo que uno cree que debe poner sin ninguna censura estilística, sin ninguna mejora formal. No, pues eso se va a dar de a pocos. Y también se va a dar cuando los periodistas profesionales empiecen a usar el Internet como autopista hacia el público. Porque va a llegar un momento en que la gran prensa se va a cerrar tanto se va a cerrar en sus propósitos conservadores, que va a haber mucha inquietud entre los periodistas que no aceptan eso. Y yo creo que el Internet es una buena vía. Yo tengo mucha esperanza en el Internet, sinceramente. Ahora, hay mucha cosa estúpida en el Internet, por supuesto. Hay mucha tontería, mucha diatriba, mucha difamación. Hay blogs destinados solamente a herir a la gente, a burlarse de la gente. Bueno, para eso te recomiendo algo que es absolutamente eficaz. No entres, ¿verdad? O sea, es lo que hago yo. Yo entro a un blog y lo veo así, simplemente saturado de rabias, y digo, no, pues tampoco, ¿no? Ya con la mía basta. Ya pues, y salgo de ahí corriendo. Y es difícil encontrar el equilibrio, ¿cierto? Pero eso va a ir evolucionando. Y eso va a ser una alternativa. A mí, el hecho de que en Cuba hayan censurado el Internet y que en Irán acaben de bloquear a Google, a mí eso me da una esperanza gigantesca, en el sentido de que ya empieza a ser importante el Internet.
porque, perdóname, si no fuera importante, ¿por qué lo censuran? Porque es un vehículo de información alternativa. Yo he estado en Cuba sucede esto, ¿no? Esto no es una pesadilla, es una descripción. ¿Ya? Parece una pesadilla, pero no es una descripción. En Cuba hay esto, ¿ya? Hay un solo periódico, se llama Granma, en la mañana. Y por las tardes sale otro periódico, que se llama Juventud Rebelde. Muy bien. Hay un solo canal, tanto Granma como Juventud Rebelde pertenecen al buró político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. O sea, pertenecen. No es que tengan vínculo, pertenecen. Y una sola televisión con un solo canal y casi una sola escena, que es Castro. Que ahí lo congelado hace 30 años y sigue ahí, joven. Es una manera tonta de decir que es un infierno. Entonces, claro, te imaginarás lo que significa Internet para los cubanos. Es la liberación, el desahogo mayúsculo. Es simplemente respirar aire puro. Esto es lo que logra pues el estalinismo. El estalinismo, que es la interpretación lumpen del marxismo, convierte pues en una sociedad en algo como la cubana, en algo insufrible. Internet igual en Irán, donde hay una teocracia intolerable, ¿no? Una teocracia que se mete hasta con las mujeres, a las mujeres las legisla. Es decir, el tamaño de la falda, si vas o no con máscara o sin máscara, la cosa esa que no recuerdo cómo se llama en este momento. Y si vas a estudiar, un momentito, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Mujeres en el campo de trabajo? Un momentito, hay que pensarlo. Esa es una teocracia de esa índole. Entonces, otra vez, claro, ahí Internet se mete como un agente subversivo. Internet es el cáncer de las dictaduras. Es el auténtico troyano de la libertad. Internet. Se te mete el virus y te fregaste. ¿Qué haces? Apaga lo que acaba de hacer el gobierno de Irán. Apagó Google, ya. Se acabó. Pero eso significa que Internet es una gran vía, empieza a ser una gran vía de la información alternativa. Y la última pregunta. Quería, más de todo pregunta era comentario. Si García había dicho que confía demasiado en la gente, podemos tomar como contraparte lo que dijo alguna vez en otra entrevista, que en política no hay que ser ingenuos, y si en 21 años García no ha cambiado, serán los mismos o peor en los años que le queden. Eso quería terminando a manera de parte y contraparte de las dos frases. O sea, tú misma te preguntas, tú misma te preguntas. Me encanta. Revela una certeza respecto de tus valores. Caramba, tú has pasado por una escuela de autoestima, estoy seguro. Me encanta lo que has hecho. Ya está, ¿y tú qué voy a responder? No, le digo como te manera de felicito, comentario. gracias. De verdad, es cierto lo que has dicho además, ¿no? Es cierto lo que has dicho. O sea, si García no ha cambiado en 21 años, la pregunta es, ¿puede cambiar? Fíjate, podemos discutir al respecto también, ¿no? Desde tu perspectiva eso es indiscutible. Yo lo sé, pero yo te puedo decir, ¿cómo que García no ha cambiado? Ahora es ultraconservador, sí ha cambiado. Ahora es archiminero, ha cambiado. Ahora es recontra Fabre, antes ni hablaba con Fabre. Ahora es el amigo de Bush, antes ni imaginaba acercarse a Ronald Reagan, ¿no es cierto? Ahora es pro Occidente de todas maneras, antes no. Entonces la pregunta es, ¿ha cambiado o no ha cambiado? Ha cambiado para mal, porque se ha convertido en el hombre que compite con Uribe a ver quién es más servil a la Casa Blanca. Están corriendo los dos esos 10.000 metros. Sí, un poco gordo, pero corre a ver si gana Uribe, porque Uribe es más bajito, pero es más fuerte, y entonces hay un problema. ¿Cuál es la meta? ¿Quién es más sirviente de Bush? Nada más.
El que gane recibe una platería de la Casa Blanca. En eso se ha convertido el doctor García. La pregunta es, ¿eso es malo para el Perú? No, no necesariamente, porque resulta que si estás con los Estados Unidos, estás con el poder. Si estás con el poder, estás con la inversión. Y si estás con la inversión, estás con el empleo. Y sin embargo, hay gente que no cree en eso. Yo no creo en eso. Yo no creo que estar con el poder sea lo mejor. Yo no creo que estar con los grandes árbitros mundiales sea algo bueno. Yo creo que el mundo puede ser mejor. Yo no puedo resignarme a que el mundo tenga que seguir siendo en los próximos años el mundo que el doctor García estoicamente ha admitido como único, como excluyente. Yo sí creo que el mundo puede ser mejor, un poco más justo. La utopía nos puede volver locos o autócratas, pero la carencia de utopía nos puede volver unos chanchos que ni por qué, ni por. Por eso, la cuestión es matizar. Grandes ideales te pueden convertir efectivamente en Stalin, pero si no tienes un solo ideal y si eres un XX, mucho cuidado, ¿no? Carecer de utopías es virtualmente carecer de futuro también. Gracias, muchas gracias por